en algunos casos les ha aceptado el número de carnet, ¿verdad? Pero si no, no hay ningún problema. Lo que nos interesa es que los correos tengan sus dos apellidos. Ok, gracias, Lick, muy amable. ¿No? Vamos a ver, vamos a esperar 2 minutos más y vamos a comenzar. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Licenciado, una consulta. Sí. Usted que es el coordinador de lo que es esto de virtual, como una pregunta, ¿usted recomienda hacer los exámenes por medio del teléfono? Mire, es indistinto. La ventaja de hacerlo en computadora es que se le facilita la lectura, ¿verdad? Porque el teléfono, debido a su tamaño, es más restringido el espacio que ustedes tienen para poder leer, ¿verdad? Por eso la recomendación es que lo hagan en computadora. Ahora, si no tienen disponibilidad de computadora, pues lo pueden hacer en teléfono celular. Pero repito, la recomendación es que lo hagan en computadora. Ah, ok, gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguna otra consulta, estimados alumnos? Isabel González está entrando. Buenas noches, Javier, Alejandro Javier. El tema que toca ver hoy es el primer tema del segundo parcial, exactamente. Fíjense que vamos a comenzar de una vez. Vean, hasta la semana antepasada que tuve clases con ustedes, terminamos de ver la unidad número 1, que es la que comprendía el primer examen parcial. Básicamente eran la introducción a la filosofía, conocer corrientes filosóficas, algunos autores, y definir al final la moral y el derecho, ¿verdad? Que eso es un aspecto fundamental para poder determinar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Ahora, a partir de hoy, comenzamos el contenido de la unidad número 2, ¿verdad? Como a ustedes les gusta saber qué página, les voy a decir. Es la página 65, el pensamiento lógico, ¿verdad? Entonces, hoy arrancamos la unidad número 2 y como cabal dice Javier, Javier Juárez, ese es el primer tema del segundo examen parcial. Entonces, si no hay más consultas, voy a comenzar con el tema. Vamos a ver. Aquí lo tenemos ya. Bueno, aquí tenemos lógica, ¿verdad? Es el contenido del capítulo número 5, que es con el que comienza la unidad 2 del libro Introducción a la filosofía del doctor Carlos Augusto Velázquez. Entonces, comenzamos y preguntamos, ¿qué es la lógica? A ver, jóvenes, ¿qué les dice a ustedes qué es lógica?
Un pensamiento racional. Un pensamiento racional. A ver, ¿alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Algo razonable. Algo razonable, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a comenzar. La lógica. La lógica estudia la forma y estructura del pensamiento. ¿Verdad? Eso es lo que hace la lógica. Se deriva del griego logic, lógicos, que a su vez significa logos, tratado o razón, ¿verdad? Razonamiento, pensamiento. Es la ciencia encargada de estudiar el pensamiento a través de las formas mentales. Aristóteles fundó la lógica como un medio de conocimiento o propedéutica. Conocimiento, propedéutica. ¿Verdad? Según Kant, es una ciencia formal. Estudia las formas del pensamiento prescindiendo de todo contenido. ¿Cómo podemos entender lo que nos dice Kant? Vean, ¿se recuerdan ustedes cuando estábamos en las clases presenciales, verdad? Era un salón de clase lleno de alumnos, o sea, lleno de escritorios, lleno de alumnos y el catedrático. Ahora, ahorita le van a sacar. por favor, silencien su micrófono. Si pensamos en esa metáfora del salón de clases, diríamos, según Kant, que dice, estudia las formas del pensamiento prescindiendo de todo contenido, es que si vamos a estudiar el salón de clases, tendríamos que sacar a todos los alumnos, al catedrático y todos los escritorios, para que quedara únicamente el aula vacía, ¿verdad? Así vamos a estudiar entonces el aula como estructura en sí misma, sin contenido. Esto es lo que nos dice Kant. Es una ciencia formal, estudia las formas del pensamiento, prescindiendo. Prescindir quiere decir quitar todo contenido. Cuando pensamos en los factores del pensamiento, vemos que existen 5 elementos. El primero es el sujeto pensante. Ustedes o yo, cualquier persona es un sujeto pensante. Esta persona tiene un pensamiento, tiene razonamiento, raciocinio. Ese es el pensar en sí mismo. Ahora, una persona no está procesando un solo pensamiento, sino procesa varios pensamientos a la vez. Ahorita, por ejemplo, ustedes, probablemente alguien que tenga una deuda está pensando en la deuda, que le chocaron el carro, que quiere ir al baño, que quiere fumar, que tiene hambre, que esta clase es aburrida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ese cúmulo de pensamientos, tomen uno solo. El carro chocado. ¿Ven? Ese es un pensamiento determinado. Ahora, el objeto a que se refiere el pensamiento, el vehículo. La expresión del pensamiento por medio del lenguaje. Me chocaron el vehículo. ¿Ven? Así es como se desarrolla todo el proceso del pensar y el pensamiento. Cuando hablamos de lógica, tenemos que determinar que existen 2 tipos de ciencias. Las ciencias empíricas o fácticas y las ciencias formales. Veamos las primeras. Ciencias empíricas o fácticas. El objeto de estudio de estas ciencias es la realidad sensible. ¿Qué es la realidad sensible?
La realidad sensible es aquella que tenemos al alcance de nuestros 5 sentidos. ¿Se recuerdan? Hablamos anteriormente de la percepción sensorial. Percepción sensorial. Esa se logra a través de el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, estas ciencias empíricas o fácticas van a estudiar con todas aquellas áreas que están relacionadas con esos 5 sentidos. Digamos, la geología estudia las rocas y las capas de la corteza terrestre. La zoología, los animales. La botánica, las plantas. La acústica, las ondas sonoras. La medicina, el cuerpo humano. La antropología, las culturas. ¿Ven? Estas son ciencias empíricas o fácticas. Todos estos son hechos que pueden verse, tocarse o al menos observarse por algún medio sensorial. Porque alguien que mira, pero mire, la antropología estudia las culturas. ¿Y eso cómo se percibe? Bueno, a través de la vista, a través del oído, digamos, las danzas indígenas, como la antropología, por ejemplo, se encarga de ver todo el aspecto de la gastronomía indígena, la base de la gastronomía guatemalteca. Eso es cultura, ¿verdad? Y claro que lo perciben. El tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. ¿Ven? Ahora, entramos a las ciencias formales. Dice, estudia. El objeto de estudio de estas ciencias es la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Permítanme que... Es que me están llamando y tengo que decirles de que voy a atenderlos cuando salga. Son catedráticos que quieren consultar aspectos técnicos. Listo. Entonces, las ciencias formales van a estudiar todo aquello que es intangible. ¿Qué es lo intangible? Que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede oler. Las ideas, el pensamiento, ¿verdad? Por eso dice, no estudia la realidad sensible. Su fuente es el razonamiento y busca la verificación de las premisas. ¿Qué es una premisa? Pues es una afirmación o una idea. ¿Cuáles serían ciencias formales? Bueno, por ejemplo, la aritmética, la matemática, ¿verdad? Pero ustedes me dirán, pero mire, la matemática estudia los números y yo veo los números. Ahora, una pregunta. Cuando ustedes ven los números, ¿ven efectivamente una cantidad o ven una representación de una cantidad? Un símbolo. Es un símbolo. Representación de una cantidad. Exactamente, ¿verdad? No es el objeto en sí mismo. Porque ustedes dirán, tengo 5 manzanas, veo 5 caballos, en el parqueo hay 10 vehículos. ¿Ven? Los números existen en función de los objetos. Los números en sí mismos son símbolos, ¿verdad? Son abstracciones de la realidad. Esa es la diferencia. Lo mismo pasa con la geometría. Los
cuadrados, los rectángulos, los triángulos, pues son expresiones, son abstracciones de la realidad. Es lo mismo sucede con la lógica. La lógica va a estudiar la abstracción de los objetos. La luna, ustedes ven la luna y dicen la luna es maravillosa. La luna invita al romance. Pero, ¿qué ciencia es la que estudia la luna? La astronomía. Si ustedes hacen una abstracción de la luna, ¿cuál es la ciencia que estudia esa abstracción? La lógica, ¿verdad? Esa es la diferencia entre las ciencias empíricas o fácticas. Fáctico quiere decir hecho, de hecho, ¿verdad? Y las ciencias formales. La lógica clásica o aristotélica es la disciplina que permite estudiar las leyes y formas del pensamiento. Fíjense, entonces quiere decir que la lógica va a estudiar cómo se comporta el pensamiento, cuáles son las leyes que lo rigen, porque definitivamente hay leyes, ¿verdad? Hay normas que definen cómo se comporta el pensamiento. La lógica es el estudio de los métodos y principios para distinguir el razonamiento bueno o correcto del malo o incorrecto. Pero ojo, aquí no estamos hablando de la moral, porque la moral se encarga del comportamiento de las personas, ¿verdad? Bueno o malo. Comportamiento en relación a otras personas. Aquí estamos hablando de razonamiento. Razonamiento lógico o ilógico. Bueno o malo. La lógica desarrolla normas para la investigación científica. El cerebro humano capta la realidad a partir de la información que le ofrecen los sentidos, ¿verdad? Por medio de la percepción sensorial, oído, vista, olfato, gusto y tacto. De esa forma se conoce la realidad concreta. ¿Cómo así? Pues miren, el cerebro humano capta, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en su computadora o en el teléfono, ¿verdad? Ahí está actuando el sentido de la vista. Y esa información sube al cerebro. Y de esa manera el cerebro capta la realidad. Si ustedes ven las estrellas, esa es una realidad que ustedes captan a partir de los sentidos y eso, a su vez, es un impulso que llega al cerebro. Y es donde decimos lo siguiente: el conocimiento solo es posible después de que el cerebro procesa la información recibida. Ustedes ven las estrellas, es una percepción visual. Eso lo procesa el cerebro. Esa es la Osa Mayor, la constelación de la Osa Mayor. Ven, ya el cerebro procesa la información recibida. O no ubico qué estrella es esa. Ya hay un procesamiento. Y la ubica en el contexto de sus conocimientos previos. ¿Por qué yo sé que esa es la constelación de la Osa Menor o Mayor? Bueno, porque yo he visto cómo están situados en fotografías o en dibujos, en diseños, ¿verdad? Entonces, yo tenía un conocimiento previo de la Osa Mayor o de la Osa Menor y por eso la ubico. Y a partir de ahí extraigo conclusiones, ¿verdad? Que incrementan mis saberes. ¿Qué conclusión puedo traer? Bueno, fíjense que depende de la hora en que ustedes vean el cielo, la constelación de la Osa Mayor puede estar en una parte, después en otra parte y en el amanecer va a estar en otra parte, por el movimiento de la Tierra, ¿verdad? Eso ya incrementa sus conocimientos. Y aquí tenemos esta imagen
que nos muestra cómo el cerebro capta la realidad a partir de los 5 sentidos. En la parte superior tenemos el tacto, hacia la derecha tenemos la vista, el gusto, el oído y el olfato, ¿verdad? Pero no solo a partir de estas cinco percepciones sensoriales básicas percibimos la realidad. Existen otras. Tenemos esta percepción. Tenemos la primera, la percepción selectiva. Dice concentración de una porción de los estímulos percibidos. Vean en la parte de abajo. Ahí tenemos un mundo de gente en una playa, como el puerto de San José, cuando es Semana Santa. Y en ese mundo de gente, ustedes escuchan gritos, llanto, gente que canta, música por aquí, música por allá, por todos lados, sonidos, ruidos. Sin embargo, si su esposa o su esposo los está llamando, inmediatamente captan ese sonido en medio de la maraña de ruidos y sonidos. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben el tono, el timbre de voz de esa persona cercana a ustedes. Eso es lo que le llamamos percepción selectiva. Pero también hay otra. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso de la música, dice, es el proceso de escuchar, interpretar y comprender los sonidos en nuestro cerebro. Y existen 2 pasos. El primero es fisiológico. Ustedes captan la música. Fisiológico a partir del oído, ¿verdad? Escuchan el sonido. Pero inmediatamente viene el cerebro, procesa esa información e interpreta en sentido psicológico qué le produce, qué emociones le produce esa melodía que captó fisiológicamente hablando. Entonces, probablemente le recuerde una situación triste o una situación alegre, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la percepción psicológica acerca de un sonido que ustedes escucharon. Pero hay una tercera percepción, es la percepción subliminal. Dice, es aquella que se produce por debajo de la conciencia. No se detecta el estímulo recibido, pero provoca modificaciones en las reacciones. Les voy a poner un ejemplo real. Fíjense que en los años 50 en Estados Unidos hicieron un estudio para saber el nivel de impacto que tenía la publicidad subliminal. En una película, en el rollo de una película, ustedes saben, una película está conformada por muchos cuadros, imágenes, ¿verdad? Fotografías. Y el movimiento que se genera es por la velocidad en que son procesados esos cuadros de fotografías. Pues bien, el experimento era que cada cierto número de cuadros del rollo de la película le iban a insertar la imagen de una bebida, una bebida de soda de color oscuro, ¿verdad? Entonces, cada cierto número de cuadros iban a poner la imagen de una Coca-Cola. ¿Ya sé? Disculpe, ¿Sí? fíjese que yo creo que hay o sea, ahorita en la clase creo que hay una chica que no es de nuestra sección, que se llama Paola Rodríguez y pues creo que está poniendo comentarios fuera de lugar, entonces no sé Vamos si a ver. podríamos sacarla o... Sí, ahorita voy a ver porque es que fíjese que cuando uno está presentando no alcanza a ver. Ahorita vamos a ver. Eh, Sí, tiene Paula, razón. eh, Paula Rodríguez, dice Paola Rodríguez.
Mm, vamos a ver. Esta jovencita es muy lista, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, déjeme ver. Es que a veces se meten gente que no tienen nada que hacer acá, ¿verdad? Entonces, yo creo que la jovencita ni siquiera sabe de qué está hablando. Yo creo que solo lo están haciendo por molestar, Sí, porque ya se sí. salieron y aparte que hay Ah, uno que bueno. tiene un nombre. Sí, ya se salieron de plano. Sí, es que mire, el problema es que a veces se mete gente que no tiene nada que estar haciendo acá, ¿verdad? O son de otras secciones. Eh, bueno, no le hagan caso, ya estuvo. Sí, es que fíjense, les voy a contar que cuando uno está aquí presentando, yo no tengo acceso al chat. Ustedes tienen acceso, ¿verdad? Porque ustedes ven que la presentación es de la página, es de la pantalla completa. Salvo cuando yo ya dejo de presentar, puedo ver el chat. De lo contrario, no lo veo. Así que me Sí, pueden... tienes razón, pues por eso también se lo hice mención, ¿verdad? Porque creo que Sí, no, muchos nos muchas dimos gracias. cuenta de eso y Muchas como también gracias. que fuera de lugar la chica, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, no, fíjense, yo estoy abierto a que ustedes me hagan críticas. Mire, su clase no sirve, cámbiala. Órale, lo hago, ¿verdad? Pero que me lo digan. Eh, vamos a continuar entonces. Solo voy a abrir la presentación que se volvió a cerrar. Vamos a ver, íbamos aquí. Entonces les decía que en los años 50 hicieron un experimento y en determinado número de cuadros de la película eh, pusieron la imagen de una botella de Coca-Cola. Pues bien, cuando la gente vio la película no percibía a simple vista la botella, porque era tal la velocidad que ese cuadrito pasaba casi en forma imperceptible. Imperceptible quiere decir que no se miraba a simple vista, ¿verdad? Pero cuando terminó la película, ¿qué pasó? Muchas personas salieron inmediatamente a pedir una Coca-Cola, a comprar una Coca-Cola. Eso es lo que se le llama percepción subliminal y es lo que les produce a ustedes los anuncios que ven en las calles, en la televisión, que lo que están buscando es que ustedes sean compradores compulsivos, ¿verdad? No necesitan eso, pero cómprenlo. Ese es el objetivo de la percepción subliminal. No existe una percepción humana pura. Cuando una persona ve un objeto, su mente ya está cargada con los conocimientos previos. Era lo que les explicaba, ¿verdad? No es como plantean los idealistas, que a partir del pensamiento, de la razón, se puede generar la materia. No, lo que nos dice la lógica es que cuando una persona ve un objeto en su mente, lo ve porque ya previamente lo conocía. Si ustedes le dicen, por ejemplo, un alacrán, me imagino que ahorita a ustedes se les vino a la mente la imagen de un alacrán. Si yo les digo una galleta salada, me imagino que a la mente ya les apreció la galleta salada, incluso el empaque de la galleta salada. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Perdón? ¿Alguien iba a hablar?
Pero ¿por qué ocurre eso? Porque ustedes previamente ya tuvieron contacto con esa realidad y por eso a su mente llega ese concepto. ¿Y qué fue lo que llegó? No llegó el concepto, no llegó el objeto, pues llegó una abstracción de esa realidad. Ese conocimiento tiene como fuente primaria y última las percepciones sensoriales. La lógica formal es una actividad humana que se ubica en el segundo momento del pensamiento, el abstracto. El primero es cuando ustedes tocan, palpan, ven, huelen, escuchan, ¿verdad? El segundo paso es el pensamiento, es la abstracción. Eso significa que la lógica trabaja solo con abstracciones. No va a trabajar con la luna, porque la luna es objeto de estudio de la astronomía. No va a trabajar con el cuerpo humano, porque ese es objeto, ya sea de la biología o de la medicina. Pero va a trabajar con la abstracción de un ser humano. ¿Comprende? Eso hace la lógica. En la lógica dialéctica hay tres momentos del proceso de pensamiento: concreto, abstracto, concreto. Concreto número 1, circunstancia específica del individuo. Estoy atorado en el tránsito. Eso es lo que piensa uno, más en esta ciudad, ¿verdad? Lick, perdone que lo interrumpa. Sí. Nuevamente, Paola, si estás escuchando, perdón. Es que es una falta de respeto que estés escribiendo cuando el licenciado está hablando. Nuevamente esta chica, licenciado. Creo que es una falta de respeto lo que ella está escribiendo en el chat. Voy a ver, ahorita déjeme ver. Además es tan... Fíjese que esta tipa... fíjese lo que dice Emily cuando tiene descubrimiento en computación pues de las plataformas que como que no le sale. ¿Qué me querrá decir con eso? ¿Para Lo peor cuándo es se que ni se le actualizan? entiende lo que dice. Es que es el problema que no sabe escribir. Con eso del manejo de la plataforma, porque no dan ni un bus, fíjese, dice, vea cómo escribe. Con eso del manejo de la plataforma, porque no dan ni un busque, un librito allí, quizás le ayude. O sea, es una persona que no sabe escribir. Exacto. Ay, no, licenciado, solo sáquela, ni le haga caso. ¿Verdad? Déjeme ver, voy a buscarla acá. Hombre. Yo creo que ya se salió Lick. Es que fíjese que sale y entra. Es una persona que tiene correo para poder entrar porque no la veo. Pero sí hay una opción, Lick, para poder bloquear un usuario. Sí, lo Sí, que pasa es que para eso tendría que estar ella aquí. sí, sí. Lick también puede ver en su, bueno, si tiene un listado de alumnos, ver el nombre Sí, de voy la a persona y ver buscarlo. cómo Paola Rodríguez. Ahí la voy a chequear. Gracias, Lick, Gracias. perdone, pero sí se ve No, mal está eso. bien, no, muchas gracias. No, y ustedes tienen razón, porque ni ustedes ni yo estamos para estar aguantando esas cosas. ¿Verdad? Lo que nos hace es perder el tiempo. Y yo no sé cómo habrá personas que pierden el tiempo haciendo eso, ¿verdad? Ya la guardé. Entonces ahorita regresamos. Lo déjenme. Entonces estaba con la parte del concepto.
Ahí estamos. Entonces les decía, existen tres momentos, ¿verdad? Concreto, abstracto, concreto. Primero, la circunstancia específica del individuo. Estoy atorado en el tránsito. La abstracción, digamos, cuando uno se pone a pensar, ahora, ¿qué hago? Y la tercera es otra realidad concreta. Acción para resolver. En la próxima esquina voy a dar vuelta. Veamos otro ejemplo. Un médico atiende a un paciente, observa que tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca. Ese es el concreto 1, o realidad concreta 1. 2, en la abstracción. Viene el médico y reflexiona, si los pacientes con coronavirus presentan fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca, entonces esta persona puede tener coronavirus. Hay que hacerle un análisis. Ahí viene la realidad concreta número 2. Gracias a la operación mental que realizó el médico, logró determinar la enfermedad que padecía el paciente y pudo administrarle los medicamentos pertinentes. ¿Ven? Les pongo un último ejemplo para que les quede más claro. Para el concreto 1, abstracto y concreto 2. Paola está parada en una calle y quiere atravesar una avenida en la cual pasan muchos vehículos. Entonces, Paola ve que viene un vehículo a mucha velocidad y se detiene. No se pasa, ¿verdad? Ese fue el concreto 1, el vehículo. Porque ella reflexiona, tiene un momento de abstracción en el que dice, si paso, me puede atropellar el vehículo. ¿Comprende? Se abstiene. Licenciado, perdone, ¿podría regresar a la anterior, diapositiva anterior? Perdone. Ahí me avisa para que siga con la idea. Esto está en el libro. Vamos a ver, entonces le decía, reflexiona. El concreto 2, cuando ve que ya no hay vehículos, entonces pasa a la calle. Esos son los tres momentos en los cuales tenemos la realidad concreta, una abstracción de esa realidad y otra vez la realidad concreta. Ahora vamos a la inferencia. ¿Qué es la inferencia? La lógica es la ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas de conocimiento científico. Su objetivo es el estudio de alternativas válidas de la inferencia. ¿Qué es una inferencia? Es deducción. Una deducción es un análisis. Estudia los métodos y los principios adecuados para identificar cuál es el razonamiento concreto o correcto frente al que no es. ¿Verdad? El objeto de estudio de la lógica es la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. ¿Qué es una premisa? Es una afirmación o una idea. Una inferencia es una acción de deducir. Es la acción de extraer juicios a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Está lloviendo, me voy a mojar. Ese es un razonamiento, ¿verdad? Tengo hambre, quiero comer algo. Esa es una deducción. Tengo hambre, entonces actúo. Voy a comer algo. Forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general para llegar a un principio particular. Eso entonces nos dice que una deducción parte de un aspecto general a un aspecto particular. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando yo miro el cielo de noche, veo muchas estrellas. Ese es un razonamiento general. Y de ahí trato de localizar Venus.
Entonces voy de lo general, que es el montón de estrellas, a uno particular, Venus. ¿Ven? Esa es una deducción. Ustedes ven muchos árboles en un parque o en un bosque. Sin embargo, uno de ellos le llama la atención. Es donde está un pájaro de colores. Esa es una deducción, porque el bosque es un conjunto general, pero de ese conjunto general ustedes se fijan en un solo árbol, y en lo particular. En esta etapa la deducción tendrá el primer significado. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica y no es por el contenido específico del argumento o el lenguaje utilizado. Por esta razón, la lógica se considera una ciencia formal, como la matemática, en vez de una ciencia empírica. Entonces, ¿por qué decimos que es una inferencia correcta? Por la forma en que es razonada. Kohn y Copy, que son dos teóricos de la lógica, dicen que la lógica ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa. Conciso quiere decir práctico, directo, preciso. Ayudan a elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos en forma crítica. Esta rama de la filosofía construye normas para la investigación científica y suministra un criterio de verdad. Habermas afirma que la lógica es una herramienta para dialogar y construir consensos de beneficio común. Eso nos recuerda el intersubjetivismo. Se recuerda que vimos en la unidad número 1. Permite conocer en orden los nuevos conocimientos o revisar los ya conocidos. ¿Verdad? Pero fíjense ustedes que no todo conocimiento puede ser lógico. Vean ustedes, por ejemplo, este razonamiento. Caminé mucho y estoy cansado. Este es un razonamiento obtenido por la vía empírica y el sentido común. La lógica formal está estructurada sobre la coherencia de los datos obtenidos. En ese ejemplo, no hay mayores datos. ¿Por qué decimos que no hay mayores datos? Porque cuando ustedes dicen caminé mucho y estoy cansado, ustedes se preguntan, ¿cuánto caminó? ¿Cuántos kilómetros caminó? ¿Cuántas cuadras caminó? Y estoy cansado, ¿qué significa eso? Digamos, significa que está muy agotado, no puede caminar, tiene que descansar. O sea, es una información subjetiva, porque caminé mucho. No les da mayor elemento. Es por decir, yo comí mucho, pero ¿cuánto comió? 3 platos, 5 platos, 6 platos, no lo dice. Para hacer lógica, una conclusión debe estar basada estrictamente en la información que se ofrece dentro de sí misma. Ahora, les pregunto, ¿cuál de estos razonamientos es el correcto? ¿Estudié el curso toda la semana, por lógica, voy a ganar el examen? O, si todos los perros son mamíferos y Boris es un perro, entonces Boris es un mamífero. ¿Perdón? La segunda. El segundo, ¿por qué? ¿Por qué es lógico el segundo? A ver, jóvenes. Porque está dando una condicionante acertada, mientras que si estudio el curso toda la semana puede que no ponga atención, pueden haber muchos factores que no permitan que yo gane el examen. O que haya estudiado algo que no vino en el examen. Exacto. Y en la segunda sí me está dando una aclaración acerca de Boris. Sí, porque los perros son mamíferos, ¿verdad? Es lógico. Y Boris, él le llama hacia su perro. Entonces Boris es mamífero porque es perro. ¿Verdad? Entonces, el cabal se cumple con lo que dice arriba. Una conclusión debe estar basada estrictamente en la información que se ofrece dentro del razonamiento mismo. Ahora lean estos 3 razonamientos.
y díganme, ¿todos son correctos o solo algunos son correctos? A ver, jóvenes. Considero que todos son correctos, licenciado. Bueno, vamos a ver quién dice algo más. Yo también diría La que tercera. La tercera, las ranas. ¿Por qué dice eso, compañera? Bueno, vamos a ver, ya que no están muy con las ganas de participar. El primero, Porque hay anfibios que son invertebrados, licenciado. en la primera. Ya, y las otras dos no. Vamos a ver, ¿alguien más, jóvenes? Pues yo creería que no todos los rumiantes tienen 4 patas. Vamos a ver. El primero, todos los músicos son artistas. ¿Es cierto eso o no? No, Lick, no. ¿Por qué no? Yo pienso que sí. Bueno, yo lo veo desde este punto de vista, Lick. Hay algunos músicos que pues definitivamente ya vienen con el talento nato y pues otros que definitivamente terminan de ser formados. No sé si me voy a explicar. Sí, pero unos y otros son artistas. Lick, Sí, yo pienso que solo el hecho de ser músico es, bueno, la música es un arte y alguien que la ejecuta es un artista, por el claro. hecho de que la música es un arte. Sí, otra cosa es que sea buen músico o mal músico, pero eso no le quita que es artista, ¿verdad? Licenciado, yo considero que todos son correctos porque no se basa en si es correcto o no las aseveraciones que hay, sino en la información que está dando. Por ejemplo, Exactamente. todos los músicos son artistas, lo está aseverando, no importa si nosotros sabemos que no todos los músicos sean artistas, no importa. Y o son vertebrados, lo que importa es la información que nos están dando. Ya, perfecto, muchas gracias. Exactamente, y cuando ustedes ven estos razonamientos, son lógicos, porque incluso la vaca tiene 4 patas, la vaca es rumiante, todos los rumiantes son cuadrúpedos, porque ¿qué es un cuadrúpedo? Perdón, ¿qué es un rumiante? Bueno, es el animal que come y debido a que tiene varios estómagos, regresa lo que comió para seguirlo masticando y otra vez vuelve a tragarlo, ¿verdad? Y eso normalmente ocurre con el ganado. No he visto un ganado que tenga solo 2 patas o 3 patas, ¿verdad? Lo mismo sucede con las ranas. Entonces, los 3 son razonamientos lógicos, ¿verdad? Y es con el tipo de razonamiento con el que vamos a trabajar. De aquí en adelante. Ahora, la lógica formal nos propone razonamientos del tipo. Aquí tienen un razonamiento. Todos los hombres son mortales. Eso es lógico, ¿verdad? Todos los griegos son hombres. No estamos hablando de las griegas. Todos los griegos son hombres. Eso es lógico.
Luego, todos los griegos son mortales. Es lógico porque son mortales debido a que son hombres, ¿verdad? Y el hombre nace, vive, se reproduce y muere. Estos planteamientos se llaman silogismos. Recuérdense, es con la materia prima con que vamos a trabajar de aquí en adelante. Silogismos. Pero tenemos que tomar en cuenta eso. Puede hacerse un razonamiento falso capcioso que se pretenda hacer pasar por verdadero. Veamos estos dos ejemplos. El perro tiene 4 patas y camina. El caballo tiene 4 patas y camina. Esos dos son lógicos, ¿verdad? Luego, la mesa tiene 4 patas, camina. Ese no es lógico. Pese a que cumple los elementos de las 4 patas. Pero no es lógico, una mesa no camina. O bien este otro. Tomé vino con soda y me hizo mal. Tomé whisky con soda y me hizo mal. Esos son lógicos. Luego la soda me hace mal. ¿Es lógico ese último razonamiento? No, no es lógico, porque la soda no hace mal. Son los componentes de vino y whisky los que probablemente le hagan mal a una persona. A estos razonamientos engañosos se les llama sofismas, que son diferentes a los silogismos. La lógica toma el enunciado como un todo. No lo analiza internamente como sujeto y predicado. No le interesa demostrar que una afirmación sea cierta o falsa. Le interesa el aspecto formal del pensamiento. Verifica que todo el proceso de pensamiento sea correcto, sea lógico. ¿Verdad? O sea, eso quiere decir que todo el proceso de razonamiento que hemos hecho sea lógico. En este proceso, la lógica se ubica en el momento de la abstracción, a través de la reflexión y el análisis de datos. No le interesa si el dato del embotellamiento es verídico o no. Su objetivo es que el pensamiento haya fluido, que sea coherente y lógico, ¿verdad? Entonces, repito, a la lógica no le interesa la realidad en sí misma, porque no es objeto de estudio de la lógica la realidad. Lo que es percibido a través de los sentidos. No, el objeto de estudio de la lógica es la abstracción de la realidad, que son dos cosas diferentes. Y nos preguntamos, ¿para qué sirve la lógica en derecho? Porque eso es un poco lo que ustedes se pensarán ahora, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estudiar eso? ¿De qué nos va a servir? La respuesta es, el razonamiento incorrecto de un abogado puede llevar a la condena a su cliente. La pérdida de un caso pudo haber ganado fácilmente, puede causar desprestigio profesional. ¿Ven por qué es importante que manejemos la lógica? Porque eso es parte de su desarrollo académico e intelectual como estudiantes de derecho. Porque más adelante van a poner en práctica el razonamiento lógico cuando sean profesionales del derecho. Vamos a ver, vamos a dejar esto acá. Y regresamos aquí para vernos las caras. A ver, jóvenes, dudas, preguntas. ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas? Vamos a ver, voy a ver el chat, si hay algo. A ver si está Paola. Buenas noches, Eric. Buenas noches. A ver. Una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos razonando
algo donde no conocemos realmente partes, digamos, de la oración, se podría decir, o de partes del razonamiento. Por ejemplo, el caso de los rumiantes, que por ejemplo, ahí, si existiera un rumiante bípedo y no se había mencionado, ¿cómo le haríamos ahí? Lo que sucede es que usted tendría que tener certeza de la construcción del razonamiento, ¿verdad? En ese caso, pues tendría que leer, que estudiar para saber si el razonamiento es correcto, ¿verdad? Porque estamos trabajando con abstracciones. En todo caso, si no lo conoce, hay que conocer si eso es cierto o no, ¿verdad? Eso implica investigar. Recuérdense, están en la universidad y ustedes no pueden dar por hecho nada. En su formación académica lo importante es que ustedes deben investigar si es cierto lo que se está planteando. En ese caso, usted me dice si lo desconozco, pues investíguelo, ¿verdad? Es parte de su formación. ¿Alguien más? Gracias, Lick. No, se lo digo en buena onda, ¿verdad? Así es. Lick, y digamos así como dijo el compañero, de que no tengamos el conocimiento, digamos, de alguna palabra, pero estamos en pleno examen, ¿qué hacemos ahí? Lo que sucede ahí tiene que ver el planteamiento lógico, ¿verdad? Por ejemplo, lo del rumiante, miren, lo del rumiante es una cuestión lógica. Si eso lo aprendieron ustedes en secundaria, o no les enseñaron nunca que es un... ¿Cómo se le va a olvidar? Con el tiempo uno deja de saber si la hormiga es un insecto o si es un animal grande. Oye, ¿cómo no, pues así? pero o sea, así se da a veces ese Bueno, ejemplo, pero ¿verdad? pero mire, no se preocupe, normalmente no va a haber ese tipo de problemas, pues, porque lo que se plantea en los silogismos es información lógica, fácil de comprender, ¿verdad? Y sobre todo lo que se privilegia en el razonamiento o silogismo es su construcción lógica. Licenciado, a mí en lo particular, a veces cuando leo algún libro, creo que me cuesta comprender un poquito la lectura. ¿Eso tiene que ver con la lógica o algo? Tiene que ver con poco conocimiento, tiene que ver con muy poca lectura. Ese es el problema que a veces se afronta cuando las personas llegan de diversificado a la universidad, tienen muy poca lectura, ¿verdad? Fíjense que se han hecho estudios, no solo en la Universidad de San Carlos, sino que una de las que ha hecho este tipo de investigaciones es la Universidad del Valle de Guatemala. El problema es que el sistema educativo nacional forma muy poco a los alumnos en primaria, en básico y en diversificado. Y los alumnos se han acomodado a ese sistema. Yo les puedo preguntar a ustedes cuestiones sobre series, sobre películas, sobre música, pero si les pregunto sobre cultura general o sobre qué libros han leído, y no me refiero a libros de mucha teoría, sino que me refiero a cultura general, a libros, por ejemplo, de ficción, novelas, cuentos. Muchos alumnos no han leído nada, les gusta más la televisión, el cine. Entonces, eso nosotros hemos tratado de remediarlo, pero es tarea de ustedes. Ustedes se están formando como profesionales, ¿verdad? Y es tarea de ustedes formarse también. Porque fíjense que, por ejemplo, con este librito, no crean que con ese librito van a saber filosofía. Ese es un libro de texto breve. Ustedes, si de verdad quieren aprender filosofía, tienen que seguir leyendo más libros de filosofía. No tengo, busquen en internet.
compren libros de filosofía. Quieren saber más de derecho, más de lo que le dice el docente, pues estudien libros de derecho, de historia, de economía, de métodos de investigación. No se creen nada más en lo que le da el docente. Nosotros estamos cubriendo el contenido del curso que nos marca la universidad, pero el alumno que quiere salir adelante tiene que tener una actitud proactiva. ¿Saben qué quiere decir proactivo? Van a decir que es una palabra que no conocen. Proactivo quiere decir que por sí mismo deben buscar más información. Deben prepararse, ¿verdad? Y no me vengan que los que no saben que un animal que es un animal rumiante. Por favor, están ustedes en la universidad y es tarea de ustedes, si quieren ser profesionales de éxito, formarse. Y se lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero ustedes deben comprender que están en una casa de educación superior. ¿Comprenden? Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? No, Alex, solo que revise su listado de quienes sí tienen acceso al link. Sí, voy a revisar, oye. No, le agradezco mucho. Pero que no echen en saco roto lo que les acabo de decir, ¿verdad? Porque no, eso creo que sí tiene razón. Los profesionales de éxito, fíjense que son los que no son del montón. Y me imagino que ustedes no quieren ser del montón. Ustedes quieren ser abogados brillantes, que realmente los busquen y no vayan a parar allí cerca ahí de la torre de tribunales con su maquinita ahí de mecánica. No creo que quieran eso, ¿verdad? Lic, una consulta. Sí. ¿El examen parcial el segundo examen parcial va a ser sobre los 40 puntos o usted nos va a asignar alguna otra actividad? Yo se los había dicho anteriormente. El segundo examen parcial está conformado en dos partes. 20 puntos de trabajos y 20 puntos de la prueba escrita. Gracias, Lic. Disculpe por no haberle puesto atención anteriormente. No hay problema, ya se lo dije. Bueno, ¿algo más, jóvenes? Si no, les deseo que pasen una feliz noche. Si no han comido, vayan a comer, vayan a cenar. No se queden con las tripas chillando. Y que la pasen, licenciado. Que la pasen muy bien. Bueno, Feliz noche. Gracias, Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, bendiciones.